Bueno, ¿cómo le va, Fabián? Hoy es lunes. ¿Cómo le bajo? ¿Dónde está? No, estoy acá en un alto de mi otro trabajo. Ah, Lo único que les pediría en lo posible es bajar un poquito el retorno. bajar, ¿se escucha muy fuerte? Más o menos, pero bueno, vamos a tratar de hacer la columna dentro de la mayor normalidad posible. Vamos, usted tiene cintura para eso, dele. Hola. Hola, hola, Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos. sí. Vale. Bueno, en realidad se han mezclado varios temas dentro de lo que ha sido el fin de semana deportivo. Yo no quería dejar por alto lo que ha sido ayer en Buenos Aires, la renuncia presentada por el técnico Gamboa de Independiente Rivadavia, porque si bien es un hecho tan casual en el fútbol argentino, uno se ha acostumbrado a que todo este tipo de proceso quede trunco cuando está promediando una temporada, y permanentemente es lo mismo que le pasó un día anterior a Américo Gallego en Independiente de Avellaneda, en este caso, en medio de una indisimulable presión de la dirigencia. Hasta el mismo Cantero, un tipo que se ha caracterizado por su combate a las barras bravas como primer objetivo, participó de esa situación en la cual él mismo le comunicó a Gallego que quedaba desligado. Entonces uno tiene que ir a la cuestión medular de fondo, que tiene que ver con el resultadismo, pero además con esto que debería ser tomado como una contingencia deportiva, que es ni más ni menos que el de jugar en otra categoría. Nadie se muere por pasar de primera a la B Nacional o a una categoría inferior como Argentino A o la B Metropolitana. Es cierto, desde el punto de vista del sentimiento del hincha es un golpe doloroso, es un trance complicado, pero de ahí a cargar las tintas, dramatizar, desde el punto de vista de los actores principales, no solo dirigentes de primera línea, sino también entrenadores, imaginémonos cómo le va cayendo este tipo de tema a quien logra ensimismarse tanto con lo que es un descenso, que a veces lo transforma en una cuestión de violencia que está casi apañada por lo que es el sistema de los medios de comunicación. Me asombra la fiereza y hasta la crueldad de los títulos que hay en muchos medios: hundido, fracasado, demolido, con el último hila de vida. Bueno, señores, esto es un deporte. Nosotros también, como periodistas especializados en deportes, tenemos nuestra porción de culpa. Perdón, en algún momento en transmisiones de fútbol, cuando lo vi ayer mientras River intentaba ganar el partido, Araujo decía: River se lanza a matar o morir. Usaban ese término, ¿no? Vos sabés, Julio, y también le cuento a la mesa y a la audiencia, Sí. hay un estudio muy interesante, que es un libro, se llama Historia Social del Fútbol, una tesis doctoral de un investigador. De Friedenberg, Julio Friedenberg. Exacto, sí. Bueno, él en un momento toca cómo en los años 30, a principios de la década del 30, empieza a cambiar hasta la fisonomía de las redacciones de los diarios, específicamente del área deportiva. Entonces, en una época en la cual sucede un golpe de Estado, En la década infame. Claro. Exacto, pero estamos también en la antesala de lo que termina siendo el ascenso de Mussolini, del Sí. nazismo, del franquismo, Uh-huh. y se toma el fútbol como un elemento de presión y de combate cultural, en el cual aparecen este tipo de términos hasta en el titulaje. Lo masacró, lo mató, lo destrozó, lo vapuleó, Sí. le pasó una planadora por encima. Lo humilló, decían, de Boca en San Juan, ¿no? Sí, pero hasta ahí se termina siendo casi Sí, light, suavecito. sí, absolutamente light. Sí. Pero donde vamos es ese sentido, como a veces las nuevas generaciones se terminan repitiendo como loritos sin ir al fondo de la cuestión. Porque después nos lamentamos todo cuando hay un enfrentamiento y termina habiendo heridos, muertos,
por este tipo de cuestión de exacerbar los ánimos. Y la verdad que, más allá de que a los hinchas del Tomba, por ejemplo, disfrutaron mucho del triunfo contra San Martín de San Juan un par de fechas atrás, fue muy triste ver que un clásico con tribunas visitantes vacías, porque no se le permitía el ingreso a los hinchas. Sí. Entonces, ahí se pierde el principio básico y fundamental del fútbol, que es un deporte popular, es un deporte de masas, no un deporte exclusivamente para ver por TV. En fin, la verdad que uno... es triste, es triste para quien gusta del fútbol, pero no solo del fútbol como deporte, sino del fútbol con todo esto que ha significado en la cultura popular, en el arraigo en los barrios, en los territorios. Y basta recorrer... En las sensaciones propias de pertenencias y de identidades. Esto es terrible. Basta recorrer la historia de nacimiento de la inmensa mayoría de los clubes de fútbol argentina, que no fueron solamente clubes de fútbol, pero sí, también, para darse cuenta del origen popular de este deporte. Sí, esta cuestión de contención identitaria y enmarcada allí en el fútbol. Que termina salpicado, infectado por el sistema. La verdad que un aporte interesante, una vez más, querido Fabián. Sí, pero además, si hablamos de los años 30, la presión que hubo en todo sentido, en todo el mundo. Ustedes ven, por ejemplo, el Inter de Milán, un equipo legendario. En esos años, el Inter, el verdadero nombre era Internacional, y se caracterizaba por darle cabida a futbolistas foráneos, porque tenía ese concepto de base cultural. Y tanta presión del Estado obligó hasta a cambiarle el nombre al equipo. Entonces, si ustedes ven el historial de campeones de la Liga Italiana, en esos años el equipo pasa a llamarse Santa Ambrosiana, en honor al patrono de la ciudad. Y el propia gente del Inter que rescata el nombre, lo mantiene bajo 7 llaves y después con la caída de Mussolini lo vuelve a implementar hasta hoy. O sea, el fútbol permanentemente estuvo tratado de ser cooptado por poderes que no tenían nada que ver con su esencia popular. De hecho, lo han logrado en muchos momentos, pero ahora, en el 2013, cuando nosotros tenemos que hacer como periodistas deportivos también una autocrítica, ¿hasta qué punto, sin darnos cuenta, estamos sosteniendo esa misma mirada? Sí, señor, se nos fue el tiempo, pero espero que vengan mejores tiempos, y no es solamente un deseo voluntarioso, sino es tratar de ayudar mínimamente y humildemente desde un medio de comunicación para que por lo menos se tome conciencia de esta perversión del sistema que ensucia el deporte, ensucia el fútbol. Gracias, Fabián, un abrazo. El mismo de siempre, hasta el lunes y con todo Godoy Cruz River.